bienvenidos a todos los que siguen con atención, con interés, con expectativa, la evolución de la agricultura del Perú y particularmente del financiamiento del agro peruano. Yo estoy 100% de acuerdo en que el financiamiento es un elemento sustancial, ¿no?, de la problemática de la agricultura peruana, así como el agua, así como la infraestructura, así como la tecnología, la genética, la transferencia de tecnología, pero el financiamiento agrario es efectivamente uno de esos pedestales fundamentales para el desarrollo de nuestra agricultura. Entonces, de eso se va a tratar esta tertulia de esta tarde, ¿no?, con presentaciones muy interesantes, y quería para ello invitar al organizador de este foro, a Freddy Vargas, mi amigo Freddy, director de marketing de agraria.pe, para que diera las palabras de bienvenida. Adelante, Freddy, por favor. Gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. El sector agrario está compuesto por 2.200.000 familias, por más de 2.200.000 familias. Según la consultora McKinsey, el nivel de productividad agraria nacional alcanza el 13% de la productividad de Estados Unidos. Esta brecha se agrava año a año. El crecimiento o desarrollo del agro peruano requiere que los factores de producción como suelo, agua, capital, financiamiento, sean mejor trabajados y un claro enfoque de mercado, segmentando entre la necesidad estructural y la necesidad coyuntural. Habría que mejorar la estrategia. En la actualidad, los graves problemas de sobreproducción hacen que los precios de los productos estén bastante bajos, papa, quinoa, café, arroz, etc., lo que acrecienta el empobrecimiento. El sector agrario requiere inversión para innovar, reorientar, reconvertir, capitalizar, innovar, invertir, pero su sistema financiero es arcaico, es más de lo mismo. Un banco agrario minúsculo, con tasas de 25%, fondos dispersos como Agroperú, de uso discrecional con nulos resultados, etc., no son el camino para un agro moderno. Este requiere un banco e instituciones y herramientas con nuevos enfoques. Banco de fomento, banco de segundo piso, autogravámenes más extensivos, seguros agrarios comerciales, procompites regionales más desarrollados, agroideas reformulado y reconceptualizado, son temas sobre los que hay que pensar más. Es decir, es urgente impulsar el desarrollo de un nuevo enfoque de herramienta financiera para el agro. Se requiere esquemas de inversión más claros para el sector, sea ganadería o forestal. Hay que dar pasos más trascendentales. En ese marco, el Foro Financiamiento del Agro Peruano invita a plantear y a escuchar nuevas propuestas que ayuden a construir un sistema financiero más eficiente para nuestro agro. Antes de dar por inaugurado este foro, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que permiten lleguemos a ustedes de forma gratuita. Asimismo, también agradecer a todos ustedes que nos están acompañando. Con esto doy por inaugurado el foro. Gracias, Fernando. Gracias, Freddy. Y bueno, pues estamos, repito, hablando de uno de los pedestales más importantes, ¿no?, para el crecimiento de la agricultura peruana, que se ha dado de manera desigual, lo tengo que reconocer, ¿no? Ha habido el crecimiento extraordinario, mal entendido por lo que estamos viendo, de la agricultura frutícola y hortícola exportadora, ¿no?, aquella que está relacionada a la ley de promoción agraria, ley que acaba de ser derogada por el Congreso de la República y con 1000 dimes y diretes de por medio. Sin embargo, el financiamiento también tiene aplicación a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, a la agricultura de la Amazonía, de la serranía, incluso muchos espacios de la costa, que no están siendo contempladas dentro del ámbito de la agricultura frutícola y hortícola de exportación. Entonces, yo
veo con mucho interés lo que viene a continuación, que es la presentación de Mario Salazar. Mario es un amigo de muchos años, ¿no? Muy involucrado en el tema de las frutas y hortalizas de exportación. A Mario yo lo relaciono con el mango, con la cachofa, con los pimientos, en fin, muchos productos de exportación, y realmente él tiene mucho que decir respecto de este tema, ¿no? Así que escuchemos con atención a Mario Salazar y después entramos al tema de los paneles, ¿no? De los panelistas y las preguntas del público, para a ver si llegamos a un entendimiento acerca de la problemática del financiamiento del agro peruano, cuya presentación está a cargo de Mario Salazar. Mario, por favor, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Freddy, y muchas gracias a los organizadores agraria.pe. Cuando me invitaron a este foro, un poco que iba reflexionando en estos 20 años que tengo como empresario exportador, qué tan difícil había sido la tarea de financiarme, ¿no? Es más, decía, pero ¿cuáles son las dos principales cosas que uno piensa cuando va a hacer un emprendimiento agrícola, sea pequeño, mediano o grande? Lo primero que piensa uno es en la decisión de invertir, ¿no? ¿En qué invertir? Entonces, claro, uno a veces decide por corazón, ¿no? Voy a invertir en el arándano porque me dicen que el precio está pues por las nubes y los márgenes son extraordinarios, ¿no? Pero muchas veces no hacemos los análisis correctos, ¿no? Y los análisis correctos pasan pues por herramientas financieras como el BAN, el TIR, para uno poder decidir, ¿no? Si la inversión va a ser rentable financieramente o no. Pero también pasa por la personalidad, ¿no? Alguien que va ahí, que tiene la inquietud de hacer una inversión agrícola, pero que tiene un trabajo en la ciudad y va de vez en cuando al campo, digamos, un cultivo como la uva, no es algo que le va a calzar, porque son cultivos de mucha intensidad de mano de obra y de mucha exactitud en ciertas etapas fenológicas del cultivo, ¿no? Entonces, las decisiones de inversión, que es el primer punto que quiero tocar, son muy importantes, ¿no? Necesitamos, porque he visto a lo largo de estos 20 años, he visto cómo empresas medianas o emprendimientos de 15, 20, 30 hectáreas se hacen mucho con el corazón y no con herramientas financieras que en realidad sensibilizan las expectativas del flujo de caja futuro, ¿no? Entonces, considerar un flujo de caja de inversión donde se vea, pues, efectos del niño, donde se vea efectos de la niña, como estamos ahora en una escasez terrible. Gracias a Dios, sé que ya en Piura ha comenzado a llover y también en la costa norte también ya estamos recuperando algo del agua que nos viene siendo escasa desde octubre, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero llamar la atención, y aquí están los especialistas, Julio, Ángel, Mario y Andrés, es ligar esto de cómo invertir, ¿no? Pequeño, mediano, grande, cómo invertir. Cómo tomar esa decisión de invertir, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nosotros hemos decidido invertir en el desierto. Entonces, llevar infraestructura al desierto es un costo que se tiene que poner en los flujos de caja, ¿no? Por ejemplo, los que comenzábamos a sembrar espárrago en el desierto, pues poníamos 100 toneladas de guano por hectárea, ¿no? 80 toneladas de guano por hectárea para hacer esa arena a tierra, ¿no? Entonces, o llevar la luz a tu fundo, o hacer pozos. Entonces, hay una serie de consideraciones en las decisiones de inversión que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la curva de aprendizaje, ¿no? Uno piensa que el agro es fácil, pero el agro es mucha exactitud, mucho costo, mucho análisis fino, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque los efectos de una mala siembra o de una mala decisión de inversión en un inicio, un riego tecnificado que no calce, digamos, con la necesidad de agua, el requerimiento de agua de 15.000, 20.000 metros cúbicos de cada uno de los cultivos, porque el gotero no es el adecuado, puede tener efectos muy importantes en el largo plazo en el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces,
es lo que yo les quiero llamar la atención, y seguro los especialistas van a ver en esta evaluación del emprendedor agrícola pequeño, mediano o grande, ¿no? El segundo son las decisiones de financiamiento. Y, por ejemplo, tenemos aquí a Mario Gardela, que es un banco especializado en prestarle al agro, ¿no? Entonces, prestar al agro no es cosa fácil, ¿no? No es algo que le guste mucho a la banca comercial, y no es fácil acceder a estos tipos de estructuras de financiamiento requeridas para el agro. Generalmente estas estructuras, cuando son árboles como el mango, como la palta, necesitan pues periodos de gracias iniciales hasta que uno va encontrando la productividad por hectárea que le llegue a un punto de equilibrio y después le comienza a ser rentable. Es decir, no es una inversión del año cero, es una inversión del año 0, del año 1, del año 2, del año 3, y si llegó un niño en el año 4, quizás del año 4 y quizás del año 5. Entonces son inversiones para la recuperación de la inversión de muy largo plazo, y para eso, lógicamente, que se necesitan financiamiento especializado y estructurado, ¿no? Tasas de interés adecuadas, porque lógicamente en algunos productos ya estamos llegando a márgenes bajos por la misma oferta o porque México entró, entonces se necesitan tasas de interés bajas y adecuadas a nuestro sistema, ¿no? Seguro Mario o Ángel explicarán, ¿no? Estos temas más a profundidad. Hay otra cosa, por ejemplo, las cadenas. Hay estructuras de financiamiento que son hechas para empresas que se meten al agro y van a exportar, ¿no? Entonces tienen un componente de largo plazo, pero también tienen un componente de corto plazo, ¿no? Pero hay otro tipo de empresas en el Perú, las empresas que compran a los pequeños y medianos agricultores, acopian, ¿no? Tienen su planta de proceso o hacen servicio en una planta de proceso, con lo cual no requieren tanto capital fijo e inversión estructurada de largo plazo. Lo que más requieren es capital de trabajo para poder comprar al contado o de manera rápida y a los pequeños y medianos agricultores. Y esto forma cadenas, ¿no? Cadenas de exportadores que compran a pequeños y medianos agricultores. Ese es otro punto importante que atender en el financiamiento de las empresas agrícolas, porque estos son otros tipos de empresas que están más dedicadas al comercio internacional y que se involucran en la agricultura, comprando producto y en la parte de empaque, arrendando el empaque o teniendo ellos empaques. Hay empresas muy destacadas que hacen esto y tienen ellos otra forma de financiarse, más con instrumentos de corto plazo, ¿no? Pero es interesante observar de que estas empresas jalan a las empresas pequeñas y medianas al llevarlas a niveles de calidad o estándares de calidad en el campo que requieren sus clientes. Entonces los ayudan con el Global Gap, los ayudan con una serie de certificados que las empresas requieren y que los pequeños agricultores lo hacen. El problema está en que muchas veces la pequeña y gran agricultura no es formal. Entonces, es difícil encontrar un agricultor pequeño que te entregue una factura, ¿no? Entonces, por eso tenemos liquidaciones de compra, ¿no? Entonces, cuando este pequeño agricultor quiere ir a financiarse un banco y no emite facturas y no emite liquidaciones de compra, pero sí está integrado en una cadena productiva, porque una empresa pequeña, mediana o grande le compra su producto para exportar, entonces está integrado en una cadena productiva de exportación. Pero lamentablemente la informalidad hace que esa parte de la cadena no sea financiable, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, con algunas entidades financieras, hemos podido nosotros en la empresa armar estas cadenas productivas, poniendo como garantía nosotros los activos de la empresa, para que estos agricultores nos vendan sus productos y haciendo una especie de estructura
donde los agricultores pequeños nos abastecen a nosotros y nosotros siendo los garantes de esa operación y financiar esta operación. Entonces, quiero llamar la atención de que las estructuras financieras, en este punto, las decisiones de financiamiento, depende de en qué tamaño estés, ¿no? Si estás en un tamaño de inversión en campo, mediano, entonces necesitas estructuras financieras apoyadas en mediano plazo, con periodos de gracia, y yo creo que ahí Mario Gardela nos puede explicar mucho la experiencia que tienen ellos, ¿no? Si eres un exportador que compras a la pequeña agricultura, a la mediana agricultura y exportas, tu financiamiento va a ser más de corto plazo, y para eso una de las dificultades pues es la informalidad que hay entre los pequeños agricultores, que poco a poco vamos a tener que integrarlos a estas cadenas productivas formales, ¿no? Ahí tenemos el caso de los bananeros o el caso de muchos mangueros que se integran a estas cadenas productivas, ¿no? Por último, he hablado de las decisiones de inversión, ¿no? Lo importante que es pensar y saber cómo invertir, y las decisiones de financiamiento en cuanto a qué financiamiento es el adecuado dependiendo digamos, cuál es el core, el modelo de negocio que tienes tú, ¿no? Hay una experiencia que yo quisiera contar, que es el mercado alternativo de valores, ¿no? Con Mónica nosotros decidimos que nuestra empresa estaba, digamos, en los bancos, muy estable, muy bien, sin ningún problema, pero necesitamos seguir creciendo, ¿no? Entonces, hace 6 años se aperturó una ley que se llama, digamos, dieron una ley especial para empresas medianas que pueden ingresar a la bolsa con costos más bajos, ¿no? Y salió el mercado alternativo de valores. Chavín fue la primera empresa en entrar al mercado alternativo de valores, y siendo una empresa agrícola con los riesgos que todos conocemos, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy importante porque logró en Chavín la profesionalización de sus cuadros, ¿no? Porque necesitábamos, pues, no solamente auditores, ¿no? Auditorías de Price o BDO en nuestro caso, auditores contables, sino también necesitábamos clasificación de riesgos y tener gobiernos corporativos, ¿no? Entonces, el darle esa transparencia a una empresa agrícola es raro en el sistema, es bien raro en el sistema, y nosotros como Chavín fuimos los primeros en transparentar esto para abrir, ¿qué? Abrir una ventana de financiamiento diferente a la de el accionista, los clientes, la banca tradicional, y ahora tenemos una cuarta línea de financiamiento que es el mercado alternativo de valores. Llevamos 6 años y nos está yendo muy bien porque hay, digamos, inversionistas que ya están acostumbrados al papel de Chavín, de comprarlo y con los rendimientos que les interesan, ¿no? Entonces, esta es una bonita experiencia que quería contarles, porque no solamente nos fijemos en el banco comercial o en el banco COFIDE o el de segundo plano, o digamos una banca promotora como el agrobanco, sino también existen empresas medianas totalmente transparentes, que abren sus números y que tienen un modelo de negocio claro, que pueden encontrar otra vía alternativa a través de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, eso es algo también que seguro nuestros panelistas especializados comentarán. Por último, yo quisiera decir cuáles son los temas claves de un empresario agrícola mediano, ¿no? Y son 5 puntos claves que yo creo que un empresario mediano que ve esa parte financiera debería estar muy enfocado, ¿no? El primero es el flujo de caja, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? En la pandemia todos hemos escuchado y hemos visto que el flujo de caja is the king, ¿no? The cash is king, ¿no? Entonces, es muy importante el flujo de caja, es muy importante semanalmente revisar nuestros flujos de caja, porque uno, si no tiene un buen flujo de caja, puede morir, digamos, en sus operaciones. El segundo punto es tener un presupuesto claro, ¿no? Un presupuesto claro, que se cumpla y que no se desvíe mucho el presupuesto. La planificación financiera por medio del presupuesto es súper importante para
para las medianas empresas, y es algo que se tiene que implementar y se tiene que seguir en pos de profesionalización de las empresas, ¿no? El tercer punto que quiero que los empresarios o los que nos están viendo, que para mí es sumamente importante, es el capital de trabajo, ¿no? Siempre estar mirando los niveles de capital de trabajo que van variando a lo largo del año, ¿no? Entonces uno tiene que poder observar en su compañía cuál es ese comportamiento del capital de trabajo, y es fundamental para darnos una guía y tener una empresa financieramente sana, o al menos bien monitoreada, ¿no? El cuarto punto es el financiamiento de mediano plazo, digamos, de corto plazo, y tener claro un financiamiento de largo plazo, ¿no? Muchas veces se han cometido errores en estos 20 años, que se han tomado financiamientos de corto para poner esos recursos en financiamientos de largo plazo, y ese descalce genera muchos problemas en la empresa financieramente, ¿no? Entonces hay que tener claro qué financiamiento voy a utilizar para crecer, ¿no? Entonces esos financiamientos para crecer tienen que ser muy estructurados y tienen que ser muy, muy bien vistos, ¿no? Y analizados. Y por último, como quinto punto, y Mario Gardela quizás nos explique, o Ángel Manero, o Julio nos pueden explicar, no tener miedo a las reprogramaciones o refinanciaciones, ¿no? No es el fin del mundo, ¿no? Te vas a topar en algún momento que el niño o la niña o algún tema operativo, un cultivo no fue lo que pudo ser, y eso es lo que sucede en el agro naturalmente, ¿no? Estamos en un sector que es lleno de emociones, ¿no? Lleno de variables de riesgo, ¿no? Entonces, si en algún momento de este emprendimiento, de tu empresa, pequeña, mediana o grande, te topas con dificultades, no tengas problemas en acudir con tiempo y explicar de manera clara a los entes financiadores, a los bancos, por qué te fue mal y por qué necesitas cierta ayuda, cierto respiro, ¿no? Pero entiende el problema para que después no se vuelva a cometer. Entonces, son 5 puntos. Tener muy en cuenta tu flujo de caja, tener un presupuesto claro para saber a dónde ir y cumplirlo. El tercer punto, el mirar tu capital de trabajo, cómo se mueve a través del tiempo. Tener claro cómo te vas a financiar corto, mediano, largo. Y por último, no le tengas miedo a las reestructuraciones. O sea, es imposible que haya personas que tengan 20 años y no les haya ido mal en algún año. Esa es la realidad. Así es el agro, ¿no? Llegan niños que nos afectan, llega 1 o 2 grados más y no brota, no florea, etc. Ya conocemos nosotros todos esos problemas, y la banca que financia al agro es consciente de estos temas y tiene que ayudar. Entonces, para terminar mi exposición, que era un poco pincelazos de qué es lo que ocurre en el agro, para ya dejarlo después a los especialistas. Primero, tengan conciencia de las decisiones de inversión. Cuando inviertan en el agro, inviertan de manera de tener herramientas profesionales de esta inversión. Segundo, las decisiones de financiamiento, largo, mediano, tasa de interés, estructura. Y si eres una empresa que en verdad crees que tienes un modelo de negocio viable y puedes hacer gobierno corporativo en tu empresa, ten como una vía el mercado alternativo de valores. Y por último, 5 cosas que deben tener en cuenta los empresarios agroexportadores: el flujo de caja, su presupuesto, su capital de trabajo, la manera de financiarse y la reestructuración, si en caso se da. Ese es el mensaje que quería decirles, y vamos a hablar con los especialistas porque están llenas de estos ricos ejemplos de cómo atacar cada uno de estos problemas. Muchas gracias, Fernando y Freddy, y continuamos. Gracias, Mario. Una vez más, ¿no? Y por enésima vez, ¿cómo comunicar el hecho de que la agricultura es empresa, ¿no? Empresa. Cuánta distorsión política, demagógica, ¿no? Y populista existe de que la agricultura puede ser cuestión de sembrar y cosechar y ahí está todo, ¿no?
realmente estupenda la presentación de Mario, ¿no? Porque agricultura es empresa. En el ámbito financiero es, pues, presupuesto, es flujo de caja, es financiamiento, es reestructuración, todo lo que toda empresa, grande, mediana y pequeña, requiere, ¿no? Entonces, gracias, Mario, por esta estupenda presentación y, una vez más, ayudar de una manera, de repente, indirecta, ¿no? Para consolidar esta apreciación que no ha cuajado, en el sentido de que agricultura es empresa, ¿no? No es una cosa social, no es cuestión de política, no es empresa, empresa en todo el sentido de la palabra. Así que estupendo. A ese respecto, vamos ya a entrar con los panelistas. El primer panelista es Julio César de la Rocha Corso, ¿no? Que también tiene mucho que decir a este respecto. Julio César, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, súper interesante lo que acabamos de escuchar, no solamente de Mario, sino también lo que nos ha comentado Freddy. Tomé nota, el agro peruano está compuesto por aproximadamente 2.200.000 familias que tienen una productividad del 13% de la productividad de Estados Unidos. Y nos comenta nos comenta Freddy que hay que comenzar a trabajar estrategias de enfoque de mercado para que nuestro agro obviamente salga adelante. Si nosotros este comentario lo extrapolamos a la realidad de la MIPE peruana, con información del Ministerio de la Producción, podríamos estar hablando de que más o menos hay 2 millones de MIPES inscritas en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Pero acá la pregunta que nos hacemos inmediatamente es, ¿qué porcentaje de esas MIPES efectivamente tienen acceso al sistema financiero? La respuesta, yo sé que todos ustedes la tienen en la mente, pero en términos de cifras, no más del 6% de la MIPE peruana no accede al sistema financiero. ¿Qué significa esto? Que la mayoría tiene que ver la forma o la fórmula más adecuada de poder financiarse, autofinanciarse o eventualmente crecer o sobrevivir. Por supuesto, mientras más se va creciendo en la escala empresarial, más oportunidades tendremos de tocar la puerta de, por ejemplo, el mercado alternativo de valores que nos comentó con mucha suficiencia Mario. Pero creo que no es la realidad del agro peruano. Rescato un tema de todos los importantes que nos ha mencionado Mario. Uno de los retos que existe en el agro del Perú es la necesidad de información para toma de decisiones. ¿Por qué hay exceso, por ejemplo, de papa? ¿Por qué hay exceso de quinoa? ¿Por qué hay exceso de productos? Porque simplemente en el agro nos guiamos. Oye, el año pasado la cosecha de fulanos fue muy buena, le generó una muy buena utilidad, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es replicar la buena experiencia de nuestro paisano, de nuestro compadre. Pero eso no necesariamente nos lleva al éxito. Y el otro lado es, por supuesto, atacar de una manera adecuada la fuente de financiamiento que nos permita capitalizarnos y crecer. A estas alturas, yo me pregunto, en pleno siglo XXI, con el avance tecnológico que existe en el mundo, con el uso de vehículos no tripulados, los ultraligeros, por ejemplo los drones, con el empleo de agricultura de precisión, con la georreferenciación, con la inteligencia artificial,
No podemos desarrollar por corredores económicos, por macrorregiones o por lo que quieran, una adecuada planificación agrícola que nos permita trabajar adecuadamente nuestros productos, no solamente para consumo interno, sino también para exportación, yo creo que la respuesta cae por su propio peso. Alguien tiene que hacer ese esfuerzo, que no lo está haciendo. Revisaba yo información porque obviamente a todos nos interesa saber, después de esta pandemia, después de todo este lío en el que estamos metidos y después de este año casi perdido, ¿qué nos puede venir para el próximo año? Tomando información puntualmente de Maximice, de mi amigo Jorge Chávez, que hace un excelente trabajo de prospección en 3 escenarios, justo lo que nos comentaba Mario. Escenario 1, un nuevo gobierno proactivo, para hacer la cosa muy sencilla. Escenario 2, un gobierno más o menos que sigue eventualmente la inercia. Escenario 3, un gobierno populista, un gobierno del que obviamente todos quisiéramos que no se presente. Ya sabemos que el horizonte de generación de Producto Bruto Interno de Perú para este año es de menos 14%. Pero la proyección en el escenario adecuado, por ejemplo, comercio 14.2% será el motor del crecimiento en el escenario optimista. En el escenario mediano, 10%, y en el escenario pesimista, 6%. Pero el agro, del 14.2% en el escenario 1, explicaría el 3.6% del crecimiento esperado para el próximo año. Y exactamente lo mismo se repite en el segundo y en el tercer escenario. ¿Qué reflexión podemos hacer? Y recuerdo, hace los primeros días del mes de noviembre de este año, hubo una asamblea de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo de Latinoamérica y del Caribe. Fue obviamente virtual. La conclusión de esta asamblea es la siguiente: hay un desacople entre el sector real y el sector financiero. O sea, no hay una unión. Y conforme vamos bajando en la cadena de generación de valor, si nos vamos a la pequeña unidad agrícola, pues obviamente la respuesta es cero. No hay alternativa, no hay mecánica, no hay mecanismo que en estos momentos le permita al pequeño agricultor salir adelante. Si subimos de mediano a grande, obviamente se nos comienzan a abrir otras posibilidades, como por ejemplo las que muy bien nos ha explicado Mario. Los programas que ha sacado el gobierno, el Reactiva 1, Reactiva 2, el FAE-MIPE, FAE Agro, FAE Turismo, Avanza Perú, etc., han favorecido, pero a algunas empresas formales. ¿Qué es lo que pasa en el agro peruano? Todo lo contrario. No existe formalidad, mejor dicho, desde el punto de vista económico. Entonces, eso nos llama a una reflexión. Algo hay que hacer de una manera disruptiva, entendiendo económicamente el término de disrupción como una entidad, producto o innovación que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical. En este caso, tiene que haber una disrupción, obviamente, en el esquema de financiamiento del agro en nuestro país, sobre todo unidades
más pequeñas. Y esto nos lleva obviamente también a pensar lo que en alguna oportunidad estructuramos en la Corporación Financiera de Desarrollo, que se llamó el producto financiero estructurado. En esa época tuvimos mucho apoyo del sector, si mal no recuerdo, fue presidente en aquel entonces de la Asociación de Exportadores, mi amigo Alfonso Velázquez, y comparábamos y comenzábamos a ver la mejor forma de poder atender a este sector. En aquel entonces, sí es cierto, hubo un marco legal de avanzada en nuestro medio. Había salido en el año 2004 una ley, por supuesto, promulgada por el Congreso, que permitió la creación de un fondo de garantía. Y esa es, creo yo, la esencia de comenzar a mover esta rueda. Alguien tiene que poner una garantía que no necesariamente es el agricultor, para empezar, ojo, el pequeño agricultor. Y el Estado peruano puso esa garantía, puso un fondo de 100 millones de dólares que se podía apalancar 5 veces. Esto quiere decir, había un fondo de 500 millones de dólares para armar cadenas productivas. ¿Cuál era el requisito? Mercado asegurado, un buen gerente, una buena tecnología de punta, buenos proveedores de insumos y una institución financiera a la cual, como se le estaba poniendo una garantía al 100%, permitió que la tasa de interés, obviamente, sea bastante interesante. Y conforme nos mencionó Mario, había un calce perfecto entre los flujos y el ciclo normal de siembra y cosecha del producto que se estaba trabajando. Funcionó muy bien este esquema. Desde el 2008-2009 se colocaron más o menos 160 millones de dólares a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero lamentablemente por esos vaivenes que tiene nuestra economía, y dicho sea de paso, y como estábamos pisando también algunos callos, este esquema fue desactivado hacia el año 2010. En aquel entonces yo ya no estaba como gerente general de COFIDE y obviamente quedó pues una experiencia sumamente rica, sumamente interesante que puede definitivamente mover a nuestro agro. Pero hoy en día la situación es distinta, además de, soy un convencido de que hay que sacar un nuevo fondo de garantía y sacar al mercado un nuevo producto financiero estructurado, pero mejorado. Hay un marco legal que acaba de comenzar a visualizarse como una alternativa interesante para que el pequeño agricultor ofrezca también sus garantías a un esquema de fideicomiso que lo permita, lo ayude a apalancarse en este esquema. Y me refiero al decreto legislativo 1400 que crea las garantías mobiliarias. ¿Qué entendemos por garantía mobiliaria? Por ejemplo, el campo y los cultivos que hay arriba del campo. Pero la ley va no solamente al campo y a los cultivos, sino la producción futura que puede sacar ese campo. Salió la ley, salió su reglamento, la ley se promulgó en diciembre del año 18, su reglamento se dio en el año 2019, pero se truncó. ¿Y por qué se truncó? Porque esta ley, la 1400, vino con otra, que es la 1409, que permite la creación de empresas, MIPES, sin la intervención de notarios. Tengo muchos amigos notarios, pero ¿qué cosa es lo que pasó? El Cuerpo de Notarios de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad
al Tribunal Constitucional para bloquear estas normas porque obviamente atentaban contra la posibilidad del rastreo de lavado de dinero. Hace unos días, el Tribunal Constitucional falló a favor de la promulgación de esta norma. Entonces, hay que seguir de cerca. En algún momento no muy lejano, la SUNARP, que es el ente encargado de trabajar una plataforma tecnológica mediante la cual yo, pequeño productor, pongo como garantía mi fondo, con obviamente mi cosecha futura, puedo complementar garantías a efectos de poder hacer una labor de palanca que me permita capitalizarme en el tiempo. Pero adicionalmente a esto, en enero de este año, se promulgó el decreto de urgencia 013, que comienza a mover y vamos a comenzar a mover de una manera muy interesante el ecosistema de las fintech en nuestro país. Por ejemplo, no sería lógico pensar que dentro de muy poco van a comenzar a salir algún tipo de fintech que financie puntualmente al pequeño agricultor peruano y que lo acompañe, lo ayude para que después de determinado proceso de capitalización también le pueda tocar la puerta al mercado alternativo de valores y obviamente crecer. Hay una disrupción, como les mencionaba, entre el sector real, el sector financiero, y en estos momentos hay que comenzar a vislumbrar, obviamente, ya la posibilidad, la necesidad imperiosa, necesidad urgente de comenzar a hacer articulaciones desde atrás hacia adelante y que permitan que nuestro agro se pueda capitalizar y obviamente generar bienestar, trabajo entre todas las partes que trabajan en él. Me quedo aquí y seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias, Fernando. Muy bien. Muchas gracias, Julio César. Muy interesante, como siempre, cosas que solo los que conocemos, ¿no? Existen, ¿no? La sobreproducción de papa, y en fin, muchas cosas que vale la pena destacar. Ahora sí, la esperada presentación de Mario Gardela como panelista, un experto en el tema de financiamiento, sobre todo para agricultura cooperativa y pequeña agricultura. Mario, por favor. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Gardela y soy el Country Manager de LAT en Perú. Justamente estamos tocando el tema del financiamiento del agro para pequeña y mediana empresa, y ese es el mercado, el sector donde nosotros atendemos. LAT es un banco internacional especializado en el sector agrícola y tenemos más de 20 años de presencia en el Perú y 50 años operando en América Latina. A través de esta presentación voy a comentarles quién es LAT, la presencia que tiene el banco en la región y finalmente les voy a explicar qué tipo de créditos ofrecemos. ¿Quiénes somos? Latin American Agribusiness Development Corporation, o LAT, es una institución de crédito especializada en financiar actividades agrícolas, pecuarias y de agroindustrias en América Latina. Nuestra misión es financiar proyectos agropecuarios pequeños y medianos con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental en América Latina de forma sostenible. Este año, LAT ha cumplido 50 años desde su fundación y hoy registra $3.000 millones en préstamos otorgados en América Latina a través de sus 16 oficinas en la región. Respecto a sus accionistas, LAT cuenta con el apoyo de empresas e instituciones internacionales de gran prestigio dentro del medio agrícola y financiero, tal como el Bank of America, Cargill, la DG de Alemania,
Dole Food Company y la Corporación Financiera Internacional, el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, y Rabobank, que es un banco holandés. La presencia regional en el Perú. A través de este dispositivo busco mostrarles la presencia que tiene LAT en América Latina. Como podemos ver en el gráfico a la mano izquierda, LAT registra préstamos en 12 países de la región, incluyendo Perú, por 900 millones de dólares. Cabe mencionar que estos 900 millones de dólares están diversificados en más de 5.000 proyectos que hemos financiado y que han generado más de 210.000 nuevos empleos. Respecto a los productos que se han financiado, estos incluyen cultivos como el mango, la palta, la uva, cítricos, arándanos, bananos y espárragos, entre otros, los cuales en Perú vienen siendo exportados al mundo de manera relevante y cada vez tomando un mayor protagonismo. ¿Por qué trabajar con LAT? En esta lámina voy a brindarles 4 grandes razones por qué LAT es una excelente opción para el financiamiento de proyectos agrícolas. La primera, conocimiento. LAT es una banca especializada en el sector agrícola que basa sus decisiones financieras sobre créditos según el cultivo y su ciclo productivo. Es decir, nosotros hablamos agricultura y entendemos los pormenores que pueden existir en el camino, como fenómenos climatológicos que pueden afectar sus ingresos en un momento determinado. Tal como lo mencionó Mario Salazar, muchos de nuestros clientes en la zona norte, cuando hubo el fenómeno del Niño, tuvimos que reestructurarles y es parte del proceso. Es, como dice también Fernando, es una empresa y entendimos cuál era la problemática y nosotros no vimos en ningún problema refinanciar y adicionalmente darles capital de trabajo adicional para que puedan seguir operando. Segundo, flexibilidad. Ustedes al hablar con LAT estarían conversando con asesores financieros que entienden el sector agrícola y juntos pueden diseñar una estructura de crédito de largo plazo a la medida que se acomode a su proyecto agrícola en particular. Tercero, experiencia. En LAT, tanto el equipo de gerencia como el equipo de créditos tiene más de 20 años de experiencia en el sector agrícola en América Latina. Por ejemplo, yo tengo más de 25 años en el sistema financiero y desde hace 12 años vengo trabajando con diversos clientes agroexportadores en el norte y sur del país. Finalmente, el network. Dado que LAT es un banco especializado en el sector agrícola, nosotros contamos con una amplia red de contactos dentro del sector local e internacional, lo cual nos hace un socio de negocios natural en su industria, no solo para facilidades crediticias, sino también para adquirir propiedades para expansión de sus proyectos en el mercado local e internacional. Por ejemplo, en el caso que ustedes estén buscando expandir sus operaciones en Piura, yo podría ayudarlos a conseguir tierra fértil donde podrían desarrollar sus nuevas hectáreas de mango, bananos o limones y otorgarles el financiamiento para estas compras y el capital de trabajo para las labores culturales. A través de esta dispositiva, lo que busco es resumir un poco lo que son los parámetros usuales de un crédito de LAT. En el caso de Perú, nosotros nos enfocamos en préstamos de largo plazo. Como pueden ver en el gráfico, los créditos de LAT oscilan entre los $200.000 y $4 millones, con un plazo máximo de hasta 7 años, considerando tasa de interés, ya sean fijas o variables, que podrían incluir un periodo de gracia según el proyecto agrícola y que tendrían que venir apoyados con las garantías hipotecarias y fianza solidaria de los principales accionistas. Aquí es muy importante que los títulos estén saneados para poder hipotecar el fondo como garantía. El propósito del financiamiento puede ser para la compra de activos fijos, maquinarias, tierras o el fondo, capital de trabajo para el campo o para el reperfilamiento de pasivos con otras instituciones financieras. Respecto al proceso de evaluación de LAT, este requiere una serie de etapas en las que se establece, primero, una reunión con el cliente potencial con el fin de establecer una relación comercial y entender las necesidades del mismo. Segundo, viene una etapa de debida diligencia que involucra, primero, conocer al cliente, segundo, el proyecto en sí y tercero, el análisis financiero del crédito. Finalmente, el proceso termina y de ser favorable,
con la aprobación y desembolso del financiamiento. Como último punto, quiero decirles que en LAT tenemos la filosofía de que los proyectos los pagan las personas y no las empresas. Por esta razón nos enfocamos mucho en la parte de conocer al cliente con el fin de entender su experiencia en el sector y el potencial de crecimiento que puede tener. Vamos a dar un ejemplo de cómo operamos dentro de LAT. En esta diapositiva les presento un ejemplo práctico de lo que sería un típico crédito de largo plazo de LAT. Paso a leer el ejemplo. La empresa agrícola SAC mantiene 50 hectáreas productivas de palta Hass en la provincia de Huaura a través del Fondo La Perla, cuyo valor comercial es de $2 millones, según la última tasación efectuada por un perito autorizado de LAT. Actualmente, Empresa Agrícola SAC exporta su fruta a los mercados de Europa y Estados Unidos de manera indirecta a través de Exporting Fruit SAC. En el señor Palacios, dueño, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector agrícola, solicita a LAT un préstamo por $500,000 para desarrollar 20 hectáreas nuevas de mandarina de la variedad de doble Murcott, en el mismo Fondo La Perla, que seguirá exportando a través de Exporting Fruit SAC. La propuesta de LAT para este crédito sería la siguiente: un crédito por $500,000 a 7 años, incluyendo un periodo de gracia de 18 meses, 1.5 años, con cuotas de capital escalonadas que se calculan de acuerdo a los rendimientos esperados en las plantaciones. Lo que suele suceder en muchos bancos o instituciones es establecer una cuota fija todos los años, todos los meses, lo cual no es factible dentro del sector agrícola, ya que normalmente un producto, digamos, la uva, se produce durante los meses de octubre a diciembre o enero, en los cuales en esos meses realmente tienes el flujo de capital. Es ahí donde nosotros calzamos nuestra cuota de capital de tal manera que puede asegurar el repago. Lo que tomamos en garantía nosotros, como es un crédito a largo plazo, son créditos a 7 años, realmente nos casamos con el cliente, somos un matrimonio, lo que siempre les digo, tomamos en garantía tanto el fondo como las plantaciones, lo que mencionaban. Tomamos las garantías hipotecarias y las garantías mobiliarias, que pueden ser las plantaciones, maquinarias, equipos, el sistema de riego, el sistema de electrificación. Y adicionalmente tomamos en garantía la fianza solidaria del accionista principal, ya que nos convertimos nosotros en un socio, ¿no?, con la empresa. Finalmente, en términos de tiempos, un crédito de LAT normalmente toma entre 2 y 3 meses hasta lograr el desembolso, contados desde el momento que nos entregan toda la información necesaria para evaluar el proyecto. Sin embargo, en algunos casos, estos tiempos podrían ser inclusive más cortos según la complejidad. LAT Perú posee un checklist con la información necesaria que se requiere para poder iniciar el proceso de evaluación y es el punto de partida. Bueno, a continuación les brindo nuestros contactos locales. Del equipo de LUP me encuentro yo, Mario Gardela, como el Country Manager, y junto con mis gerentes de inversión, Fernando, Diego y María, esperamos sus correos o llamadas para conversar sobre sus proyectos agrícolas y ver de qué forma podemos apoyarlos. Finalmente, también les dejo la dirección de nuestra página web, donde podrán leer un poco más sobre LAT. Esto sería todo de mi parte. Espero que a través de esta presentación ustedes hayan podido conocer un poco más sobre LAT y cómo nosotros podríamos ayudarlos con sus proyectos agrícolas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Mario. Si podemos dejar de compartir la pantalla. Correcto. Como siempre, excelente, me consta. LAT ha hecho un trabajo increíble para propiciar este desarrollo agroexportador peruano, que es reconocido por la mayoría de peruanos y gente de todas partes del mundo. El siguiente panel es a cargo de Ángel Manero, que le doy la bienvenida, también un amigo absolutamente conocedor de toda la problemática del agro. Ángel, adelante, por favor. Hola, Fernando. Saludos a todos. Permítame Bienvenido. compartir
dos experiencias que van a permitir aterrizar en la conclusión final sobre el tema que estamos hablando, ¿no? La primera tiene que ver con Mario Salazar. Mario es una persona que tiene mucho para enseñar, porque además de que ha tenido una educación especializada, ha ayudado a construir una empresa agroexportadora casi desde cero, ¿no? Hace casi 2 décadas, yo trabajaba para una empresa agroexportadora. Esta empresa agroexportadora fue fundada por Fernando Wong en el 85, y don Fernando la fundó desde cero. Es decir, era un productor de cítricos, y ellos empacaban sus cítricos ahí en la misma chacra. Ponían unas mesas de madera, y ahí empacaban los cítricos, ¿no? Usaban cajas de leche en ese entonces, usaban unos esquineros improvisados para que las cajas no se derrumben, y así empezaron, ¿no? De a pocos. Bueno, yo trabajaba para esta empresa hace 2 décadas más o menos, y ahí conocí al papá de Mario Salazar. El papá de Mario era un productor de mangos, ¿no? Y el papá en una reunión se quejó de que le pagaba poco por su fruta. Entonces yo le daba la típica respuesta: señor Salazar, una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿no? El valor es lo que usted cree que vale su fruta, y el precio es lo que el mercado está dispuesto a pagarle, ¿no? Y entonces él me mira, se sonríe y me dice, bueno, entonces voy a poner mi empresa exportadora. Bueno, póngala pues, ¿no? La respuesta típica que le da alguien, ¿no? Y al año siguiente puso su empresa exportadora, ¿no? Y esa es la empresa que Mario y su hermana Mónica han ayudado a hacer crecer desde cero, ¿no? Con todos los errores, con las caídas, con los tropiezos que ello ha resultado, reinvirtiendo cada dólar que se ha ganado, estoy seguro, ¿no? Porque nadie te presta plata cuando tú empiezas a exportar, ¿no? Porque no tienes experiencia, no tienes ni clientes, todo es nuevo, nadie te presta, así tengas a veces garantías, nadie te presta plata cuando un negocio es nuevo. Y eso es algo, es un logro que han tenido Mario, Mónica, su padre, de hacer una de las empresas agroexportadoras más importantes en este momento, ¿no? De otro lado también está la pequeña agricultura, y ahí quiero contarle la experiencia de mi abuelo. Mi abuelo entró en sus tiempos de joven a trabajar de guardián en una de las haciendas que había antes en Cañete. No sé si era la hacienda Cuiva o San Hilarión, no sé en cuál de las dos estuvo primero. Y de guardián pasó a ser capataz, después de capataz pasó a ser administrador de fondo, y con sus ahorros compró una chacra. Bueno, decir una chacra es mucho decir, porque en realidad era un terreno abandonado cuyo 60% del terreno eran cerros, ¿no? Y con los ahorros nuevamente empezaron a bajar los cerros, a aplanar el terreno, ¿no? Y logró tener su chacra más de 10 hectáreas en su tiempo. Se hizo algodonero, se hizo productor, dejó la hacienda y se hizo productor de algodón. El abuelo tuvo 9 hijos, ¿no? Y a cada hijo al final dividió la chacra, entonces el abuelo, que era mediano productor, al final los 9 hijos se convirtieron en pequeños productores. Y ahí trabajábamos nosotros con el algodón, ¿no? Quizás nos hemos olvidado de este cultivo, pero el algodón era un cultivo que tenía algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, el desaige. Eso de estar agachado plantita por plantita para dejar 2 plantitas nomás en cada lugar, o trasplantar donde no haya brotado la planta, te tenía agachado durante todo el surco. No te podías parar como ahora uno se para cosechando espárragos, ¿no? Se para, va medianamente lento. En algodón tenías que ir rapidísimo por todo el surco. Nosotros de niños, adolescentes, ¿no? Nos dolía la cintura varios días después del desaige, ¿no? Era un tema complicado, la paña, ¿no? Se cree que en nuestros valles no llueve, pero cuando uno sale a pañar 5 de la mañana, encuentra las plantas mojadas, porque es el rocío que se va condensando en las hojas. Entonces, cuando uno entra a pañar, se moja completamente la ropa, ¿no? Y al mediodía esa ropa ya se secó en tu cuerpo, y eso era todos los días, ¿no? La fumigación, no era la fumigación como es ahora, que tienes tu traje protector, tu mascarilla, no,
Era sin protección, no íbamos con las bombas, no las bombas automatizadas que hay ahora, sino esa bomba manual, esa solo. Teníamos que fumigar completamente con productos que eran mucho más tóxicos que ahora, ¿no? Y acabando de fumigar 1, 2 de la tarde, y acababas vomitando en la sequía, ¿no? Y después tenías que tomar tu leche para mejorar. De modo que esas condiciones duras que hemos tenido no se comparan. Ahora las condiciones de trabajo en las empresas agroexportadoras son mucho más suaves, son mucho más se pueden sobrellevar mejor, ¿no? Inclusive los rendimientos, antes los rendimientos eran mucho más altos, cada vez los rendimientos han ido disminuyendo, y esto es para cuidar al recurso humano, vale decir, ¿no? Pero no se crea que las condiciones de ahora son más duras que las de antes, esto es al revés, ¿no? Entonces, quería contarles esto porque nosotros teníamos la chacra, ¿no? En el tiempo de algodón, el algodón tuvo sus buenos años, se ganaba plata, era un cultivo industrial, pero cuando desaparece el algodón por un tema de precios, básicamente, y empezamos a sembrar pan llevar, ahí empezó la tragedia quizás de toda la costa central, ¿no? Porque los alimentos, un año podían estar los precios buenos, otros años terribles. El algodón pues solía tener más de 250.000 hectáreas. Imagínense que desaparezcan 200.000 hectáreas de la costa peruana, son 200.000 hectáreas que entran a producir alimentos, ¿no? Esto complicaba los precios de los productos alimenticios en los mercados, ¿no? A veces te ligaba, a veces podías sembrar una menestra, un maíz, un camote, una papa, un pepino o una sandía, a veces te ligaban los precios, pero que yo recuerde, nunca ganamos plata así en 2 campañas seguidas en la pequeña agricultura. ¿Y dejábamos de sembrar? No dejábamos de sembrar, ¿no? La agricultura era como una alcancía, ¿no? Mi papá, que en su momento era administrador de fondo también en otra hacienda, la hacienda Rinconada, vino la reforma, se quedó sin trabajo y tenía un auto, y con ese auto empezó a hacer colectivo Lima Cañete, ¿no? Después ya los colectiveros se juntaron y formaron la empresa de transportes, Etusa, que es Lima Cañete, llegaron a tener más de 50 buses, fue todo un éxito, ¿no? Entonces mi papá de alguna manera subvencionaba la chacra, ¿no? Porque la chacra se convertía en esto que digo, una alcancía donde uno trabaja, mete la mano de obra, compras los fertilizantes de otro lado, los agroquímicos de otro lado, y no te das cuenta al final cuánto le metes, y no te das cuenta de si ganaste o no, pero había que sembrar todos los años sembrábamos. ¿Por qué? Porque era la forma de mi padre de tenernos ocupados ahí en la chacra, ¿no? Y la chacra, pues, aprendimos a trabajar y allí aprendimos lo que era agricultura, ¿no? Sembrando diferentes cosas. Y lo recordamos como una experiencia dura, para nada, ¿no? Para nosotros ha sido una de las experiencias más felices de nuestra vida, ¿no? Y extrañamos la chacra sin duda, ahora que vivimos en la ciudad, extrañamos esos años dedicados a la chacra. Pero donde iba es que ese tema de cómo la pequeña agricultura va perdiendo plata progresivamente y no deja de sembrar, ¿no? Porque los economistas dirían, bueno, si la pequeña agricultura no es negocio, cada vez se va a sembrar menos, la oferta se reduce, los precios van a mejorar y entonces ahí vas a ser rentable. Eso no se da. No dejamos de sembrar los pequeños agricultores. Ese es un hecho social, como decía Emilio Durkheim, no es tan racional, hay que verlo desde el punto de vista sociológico. Seguimos sembrando. Aún con pandemia ahora, seguimos sembrando. O sea, quienes dicen que van a haber precios altos los siguientes años se equivocan, ¿no? Ya salió la encuesta de intención de siembra y prácticamente hemos sembrado lo mismo que el año pasado. O sea, aún en las peores condiciones seguimos sembrando y hay una tendencia peligrosa a la sobreoferta en la pequeña agricultura, ¿no? Sobreoferta que se da no por ampliación de frontera agrícola, sino por ampliación de superficie de riego. Si nosotros comparamos los 2 últimos censos, vamos a ver que la superficie bajo riego se ha incrementado en más de 800.000 hectáreas. Estamos dándole riego cada año a más o menos 50.000 nuevas hectáreas y eso aumenta la oferta de alimentos al mercado nacional
y complica, por ende, la situación de los pequeños productores y los precios, ¿no? Y para que tengan una idea del impacto de precios, ¿no? Cuando se habla de carreteras, ¿cuánto cuesta un flete? 12 céntimos, 15 céntimos de sol, en el peor de los casos 20 o 25 céntimos de sol. Si tuviéramos supercarreteras, si tuviéramos trenes, esos fletes los podemos bajar a la mitad. Digamos, podemos ahorrar 10 céntimos en el flete. Pero si hay sobreabundancia de papa, el precio te cae 80 céntimos en chacra. Si hay abundancia de camote, el precio te cae 50 céntimos en chacra. De modo que la sobreoferta es lo más destructivo que le puede pasar a la pequeña agricultura, y ahí tenemos un problema serio de estructura productiva, ¿no? Entonces, si hablamos de financiamiento para la pequeña agricultura, no para la agroexportación, que tiene su camino aparte, ¿no? Un mercado quizás externo, que se está saturando también. Si vemos los precios de la palta o del arándano este año, vamos a ver que ya hay una tendencia a la baja, pero digamos es un tema que se puede pelear más, ¿no? Pero el tema de los precios de la pequeña agricultura es algo mucho más complicado y que resolverlo va a tardar varios años. O sea, si hablamos de financiamiento para los siguientes 5 años, prestarle plata al agricultor y cobrarle un interés es lo peor que podíamos hacer para ese agricultor, porque lo vamos a quebrar sí o sí, porque los próximos 5 años, y hay que decirlo, los precios para la pequeña agricultura van a estar desastrosos. ¿Que tiene que haber soluciones a mediano plazo? Va a haber sin duda, ¿no? Las economías crecen, la población aumenta, la demanda aumenta de alguna manera, y tenemos que necesariamente trabajar con la agroexportación, ¿no? Tenemos que exportar desde la pequeña agricultura lo máximo que se pueda, tenemos que industrializar mucho más, ojalá recuperáramos algo como era el algodón, las 250.000 hectáreas en la costa sería la salvación para nuestra pequeña agricultura, pero eso está un poco difícil. Pero solucionar el problema de la pequeña agricultura pasa necesariamente por potenciar más agroexportación y por potenciar más la industria, ¿no? De modo que cuando vemos estos conflictos sociales de que este no me gusta o que el otro no me gusta, no, porque necesitamos de todos aquí, ¿no? No se crea que los agroexportadores han nacido de cuna de oro, ¿no? La mayoría son experiencias de bastante esfuerzo, son experiencias de dedicación, son experiencias de tropiezos. Por algo todos los agroexportadores son tacaños, porque le ha costado dólar tras dólar, sol tras sol, hacer lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Y ojalá que sigan creciendo, porque ese crecimiento es lo mejor que le puede pasar al país, lo mejor que le puede pasar a la pequeña agricultura, y lo mejor que le puede pasar a los trabajadores. Porque ojalá que lo mejor que le puede pasar a los trabajadores es que necesiten cada año más personal. Porque al momento que necesiten más personal se van a pelear mucho más por el personal, y al pelearse mucho más por el personal, ahí es donde los salarios aumentan de manera espontánea, ¿no? De modo que el éxito de la agroexportación nos favorece a todos, y también tenemos que trabajar un proceso parecido para la industria, ¿no? Que la industria se articule con el campo, y eso va a ser lo mejor que le puede pasar a la agricultura. Nada ganamos ahorita hablando de más productividad, porque más productividad es más producto que va al mercado nacional y precios más abajo, ¿no? Nada hablamos de darle más agua, porque más agua significa más campos productivos, significa más oferta y precios más abajo, ¿no? De modo que tenemos que ver la agricultura en su contexto global, ¿no? Reconocer que hay dos agriculturas, pues la agroexportación y la que se orienta al mercado nacional, con muchos problemas, pero también dos agriculturas con oportunidades, si es que trabajamos unidos, si es que tenemos la visión país, ¿no? Y si es que planificamos de alguna manera, porque la palabra planificar está mal vista por algunos segmentos, pero tenemos que visualizar, tenemos que ser visionarios para ver dónde están las alianzas estratégicas que debemos tener, qué mecanismos debemos tener a futuro, y sin duda, y insisto con esto, tenemos que estar unidos en este proceso. Bueno, eso es lo que tenía que decirles, disculpen la emoción, pero son tiempos raros que estamos viviendo, tiempos donde no nos comprendemos, donde peleamos mucho, y eso no ayuda a nadie, ¿no? Gracias, Fernando, y sigo aquí escuchando
el debate. Gracias, Ángel. Siempre Ángel escarba. Yo lo conozco un montón de tiempo y me gusta eso de escarbar, ¿no? Y nunca había escuchado un argumento tan favorable en favor de la industrialización, por ejemplo, de la papa, por ejemplo, que abunda. Estamos con la papa que nos sale por las orejas, los precios están paupérrimos. Entonces, la industrialización de la papa, qué gran oportunidad, ¿no? Entonces, ahí el mensaje es a los industriales peruanos, ¿no? Aquellos que producen harina, que producen chuño, que producen derivados, ¿no? De la papa fresca, que repito, nos sale por las orejas. Después, qué bonito escuchar a Ángel hablar del rol del algodón, ¿no? El algodón que está en estado ruinoso, nunca lo había visto tan claro, ¿no? Si tuviésemos 100.000 hectáreas o más de algodón, ¿cuánta hectareaje le quitaríamos a la papa, a la agricultura pequeña, hortícola, ¿no? Que está muy deprimida? Así que el algodón lo extrañamos. Yo también extraño el algodón, no tanto por el algodón en sí, pero sí por la sustitución de cultivos de panyevar y que están tan deprimidos. Qué bueno sería para la agricultura pequeña que hubiesen 100.000 o 200.000 hectáreas de algodón para quitarle presión a ese sector, ¿no? Y lo mismo la agricultura de agroexportación, ¿no? En tanto siga creciendo la agricultura exportadora, le vamos a ir quitando espacio y para bien, ¿no? A la agricultura pequeña, familiar, que abastece al mercado doméstico. Excelente Ángel. Realmente me apropio de tus propuestas y vamos con la industrialización, vamos con el algodón, que sí tiene espacio para recuperar su esplendor de años pasados, y vamos con más agricultura de exportación para mitigar, ¿no? la oferta de alimentos para el mercado doméstico que está realmente muy deprimido. Así que me alegro de estar moderando este panel porque estoy aprendiendo más que nunca. Así que gracias, Ángel, por ello. El último panel es, de nuevo, Mario Salazar, que debería de hacer un recuento de los paneles que han participado y, por supuesto, lo que puede haber rescatado de estas intervenciones. Adelante, Mario. Gracias, Fernando. Realmente, muchas gracias a Julio, a Ángel y a Mario Gardela. Las palabras de Ángel Manero me han emocionado mucho. Es más, mi papá me ha escrito por WhatsApp y sí se acuerda, dice, lo que te dijo. Yo quería un poco lo que dijo Julio, ¿no? Armar cadenas productivas con este fondo de garantía, ¿no? Poniendo $100 millones que se convierten en $500 millones, digamos, es un instrumento, un estructurado muy importante que COFIDE debería repetir, ¿no? Y ahora sí deberían existir las condiciones de medianos agroexportadores que puedan organizar a los pequeños productores, como también al revés, pequeños agricultores que se organizan para venderle al industrial, al agroindustrial. Entonces, por ambas vías, lo que habló Julio, a través de un fideicomiso, lo puede hacer un mediano que quiere agrupar a los pequeños, o pequeños agrupados que quieren acceder con una mayor fuerza hacia un mediano industrial o agroindustrial, ¿no? Entonces, ese punto, el punto de Julio es muy importante y esperamos que COFIDE entienda que ese es su papel, ¿no? $100 millones o 500, que replican $500 millones para nuestro sector es mucho, para quizás otros sectores es poco, ¿no? Pero para nosotros es mucho para integrar a un agro pequeño, más profesional, ¿no? Por último, segundo, las experiencias de Mario Gardela, ¿no? Mario Gardela con LAT, yo he visto
financiar pequeños y medianos emprendimientos en el norte, en Piura sobre todo, y he visto cómo una banca especializada es sumamente tolerable a estos vaivenes que nos esperan siempre, ¿no? El niño, la niña, o algunas curvas de aprendizaje que existen, que son reales y que uno tiene que tomar una segunda oportunidad, un segundo oxígeno, y qué bueno, y Mario lo ha mencionado en su exposición, la reestructuración de deudas no es un pecado mortal, es una curva de aprendizaje financiera, ¿no? Por último, Ángel, en esta parte que habla y esto aquí sí quiero mencionar, ¿no? Mucho se habla de la gran exportación, de los servicios, se habla de todas estas cosas que son, digamos, una parte del agro, ¿no? Existe abajo de ellos, existe padres, madres, hermanos, trabajadores que conocen a los padres desde chicos, que están haciendo agroexportación, agroindustria, digamos, muy sacrificadamente por muchos años, ¿no? Entonces, no necesariamente el agro está conformado por las grandes empresas agroexportadoras que hacen muy bien su trabajo. También está conformado por medianas agroexportadoras familiares, empresas familiares que sacrifican el patrimonio de la familia en bien de un negocio, una empresa, y lo llevan de manera profesional. Y a esos, lo único que se pide es una estabilidad jurídica, ¿no? Una estabilidad, ahorita estamos en el limbo, no sabemos cuál es la ley que nos rige. Y pedimos, por favor, que de una vez se rija una ley para poder tener predictibilidad. Va a acabar el año y necesitamos esas normas para seguir trabajando, para seguir contribuyendo al país y para seguir llevando nuestras empresas poco a poco creciendo de manera profesional. Entonces, en verdad, agradezco esta exposición y este espacio que me han dado, y agradezco a Alejandro, a Julio César Larrocha, a Ángel Manero y a Mario Gardela por la excelente exposición y la especialización. Y se dan cuenta como un conjunto de emprendedores, profesionales, apasionados del agro, estamos juntos pensando siempre en prosperar. Nosotros como personas y además el país. Muchas gracias, Fernando y Freddy. Fernando, Gracias, Mario. Nuevamente. Una cosita. Terminamos con los panelistas. Freddy, ¿quieres decir algo? Sí, si hacemos una segunda vuelta de panelistas, el tema me parece importante, no nos tomemos más de 2 minutos por cada persona. Ah, bueno. Julio César, entonces, 2 minutos. Adelante. Ok, gracias, Fernando. Déjame que revise mis notas, porque la verdad que he tomado cualquier cantidad de anotaciones muy ricas de todo lo que han mencionado. Volviendo al tema que nos había comentado Mario Gardela, la mecánica operativa del propio financiamiento que la AD ofrece al sistema nace de una garantía. Esa es la madre del cordero. Y ahí sí quiero hacerle un comentario a Mario. COFIDE solamente es un fiduciario. COFIDE no puede otorgar un fondo de garantía, lo que sí puede hacer es administrarlo. Aquí le compete al Congreso de la República, ojalá que en todas estas andanadas de cosas que estamos viendo que salen del Congreso, se les ocurra y se iluminen para que puedan promulgar un fondo de garantía similar a lo que fue el
COPMIPE de los años 2000, puntualmente del 2004. Si eso se logra con las mismas características del anterior COPMIPE, 100 millones de dólares, una palanca de 5 veces, que COFIDE lo administre, se use a un primer piso, que puede ser LAT también como primer piso. Estoy seguro que bajo el esquema del producto financiero estructurado, vuelvo a mencionar, mercado asegurado, mercado externo o mercado local, con una buena planificación agroindustrial. Vivimos en el siglo XXI, vuelvo a mencionar, no puede ser que haya sobreexcesos de oferta de productos del campo. Lo que necesitamos es una adecuada promoción, programación agroindustrial para que no nos esté sobrando como actualmente está sobrando la papa, ¿correcto? Una buena dotación tecnológica. Imagínense ustedes un agro peruano georreferenciado, con planos en 3 dimensiones, que nos permita visualizar, por ejemplo, niveles de riesgo ante posibles subidas de cauces de río, lluvias, activación de quebradas, etcétera, etcétera. Nuestro agro, con la cantidad de microclimas que tiene, estaría obviamente tipificado para convertirse, ¿por qué no pensar, primero en nuestro granero y segundo en el granero del mundo? ¿Correcto? Entonces, hay que meterle tecnología, hay que meterle riego tecnificado, hay que meter agroindustria. Yo recuerdo cuando trabajábamos en COFIDE, de la noche a la mañana me siento como gerente general de COFIDE y me dice, oye, ¿qué hacemos con Cayaltí? ¿Perdón? ¿Qué hacemos con Cayaltí? Pues me tocó manejar 5.500 hectáreas de Cayaltí. 500 hectáreas con riego tecnificado de algodón para moverlo a Fernando. Se movían en esa época en Cayaltí. Entonces, ¿por qué no volver a pensar que nuestro agro puede ser altamente rentable, altamente competitivo? Yo creo que las condiciones están dadas. El Estado peruano tiene que poner la garantía. Y obviamente esa garantía se complementará con las propias garantías mobiliarias de los agricultores y moveremos la rueda de todo el sector en beneficio primero del agricultor y obviamente de la propia economía nacional. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Julio César. Mario Verdela, adelante, 2 minutos. Fernando, ¿cómo estás? Lo que acaba de decir Julio es una gran verdad. Hoy día la costa está totalmente tecnificada. LAT ha contribuido muchísimo, con muchos clientes hemos apoyado en el financiamiento para la compra de maquinaria, sistema de riego. Me acuerdo cuando empecé en el año 2008, muchos campos en Piura de mango, el sistema era de riego por inundación. Y a todos esos campos tienen ya sistema de riego donde les ha permitido mejorar sustancialmente la productividad y, por lo tanto, los ingresos. Hoy día nosotros como LAT hemos tratado de impulsar el desarrollo de todas estas mejoras y inclusive me acuerdo que en el año 2010 cuando fue el boom de la uva, me acuerdo la uva Red Globe y se comenzó a producir y todo el mundo producía uva Red Globe con unos precios súper altos y luego hubo una sobreoferta. Nosotros hemos venido apoyando ahora para el cambio de las variedades de estas uvas sin semilla. Entonces, entendemos mucho lo que está sucediendo porque somos una banca especializada en este sector. Nosotros no financiamos el comercio, no financiamos a la industria, no financiamos a la minería. Estamos dedicados exclusivamente a lo que es la agricultura. Por eso que entendemos cuáles son los problemas por los cuales están pasando. Entendemos a la hora que me dicen, Mario, ¿sabes qué? Tenemos hoy día
por la pandemia no hemos tenido trabajadores y los campos se han visto desatendidos. Por lo tanto, necesitamos hoy día meterle capital de trabajo, mejorar en los campos para nosotros poder seguir creciendo. Y ahí estamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que cuando hay lluvia te quitamos el paraguas y cuando hace sol te lo damos. Estamos más en las malas que en las buenas. Y creo que algo que nos ha ayudado muchísimo es que nosotros damos el impulso para crecer. Definitivamente el empresario, el agricultor es el que tiene que conocer sus negocios, es el que tiene que estar ahí. Y lo que nosotros evaluamos, como dije yo en un inicio, es el proyecto en sí, pero evaluamos a las personas. Yo entiendo que en estos 12 o 14 años que estoy ya dentro del AT, he visto muchos proyectos crecer y muchos proyectos caerse. Pero el empresariado, en el momento que está comprometido con su negocio, nosotros los apoyamos, estamos con ellos. Entonces, mi mensaje final es, creemos nosotros en la agroindustria, creemos en los pequeños y medianos productores, y ahí es donde nosotros estamos siempre apoyándolos. Cuando yo empecé teníamos un portafolio de 9 millones de dólares, hoy día estamos bordeando los 180 millones de dólares. Teníamos 10 clientes y hoy día estamos sobre los 120 clientes. Y creo que mucha gente está se siente comprometida en el negocio y nosotros estamos atrás para apoyarlos. Ahí veo por el foro que están preguntando dónde ubicarnos. Ahí tienen una lámina donde puse nuestros contactos y encantado de atenderlos a todos los clientes que desean trabajar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Mario. El turno breve de Ángel Manero. Adelante, Ángel. Gracias. Bueno, Mario Salazar nos ha hablado del mercado alternativo de valores como una opción a levantar capital. Mario Gardela me sorprende, ya 180 millones de dólares colocados, es importantísimo sin duda. Bueno, de la Rocha con el PFE, que hay que relanzarlo, obviamente, mejorando algunas cosas, pero es una gran alternativa. Yo también puedo aportar porque yo hice la primera operación de aporte de capital de los fondos de AFP en una empresa agroexportadora. Eso lo hice el 2005 con el Fondo Trasandino, ¿no? Y fue una operación bastante exitosa porque las AFPs invirtieron en Sunshine Export y después las AFPs vendieron esa participación, ¿no? Y ahí, entre las cosas buenas, es que entró un socio inglés a la empresa, ¿no? De modo que esas son opciones para la mediana empresa o la gran empresa, y nos está faltando sin duda qué hacemos con la pequeña agricultura, que no la podemos dejar de lado, ¿no? Y allí, con la premisa de mis comentarios anteriores, yo creo que el FAE agrario debemos hacerlo permanente, ¿no? Debemos hacer que se quede ya, porque esto es uno de los pocos mecanismos que va a permitir tener una tasa baja para la pequeña agricultura, que es una condición muy necesaria, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, hemos cumplido con el tema de los panelistas y las presentaciones. Vamos a las preguntas, ¿no es verdad, Freddy? Aquí me han mandado preguntas. Entonces procedo a leerlas, ¿no? Leerlos. Y esto es para el que quiera responder. ¿Cuáles son las tasas de préstamo en el banco versus las otras entidades especializadas del agro? ¿Hay algún cambio por el COVID? Pregunta alguien. ¿Quién quiere responder al respecto? De repente, Mario. Fernando, las tasas normalmente dentro del sector no deberían ser del 10%. Por efecto del COVID no ha habido ninguna variación en cuanto a las tasas. Como te digo, la tasa, yo creo que el monto más alto que debería cobrar un banco no debería ser del 10%. En LAT, las tasas varían entre 8 y 10% dependiendo del cliente, el tamaño del cliente, la calidad de la garantía. Eso es mi punto de vista. Correcto.
Muchas gracias, Mario. Efectivamente, ¿no? LAT es un ejemplo, es una institución increíble, porque me consta, hay mucha pequeña agricultura que se financia con tasas inverosímiles, ¿no? Hay verdaderos mercenarios, ¿no? Del clientelismo que cobran tasas. Yo he visto, ¿no? 1% diario, por ejemplo, es algo que he visto, me consta, ¿no? 1% diario es pues más de 500% anual, ¿no? Es una cosa horrible. Entonces, hay que tener mucho cuidado a dónde recurrir porque existen alternativas mucho más competitivas, ¿no? Después pregunta otra persona, no dice su nombre, ¿cuán necesario es contar con una verdadera banca de fomento en el sector? ¿Quién se anima? Repito, ¿cuán necesario es contar con una verdadera banca de fomento en el sector? O sea, un banco agropecuario, pero un agrobanco, pero verdadero, dice, ¿no? Reforzado. A ver, si me permite, Sí, Fernando, Julio, creo que algo podría aportar en torno a este tema. Si nosotros revisamos un poquito de estadística, para no ir tan extenso, el Reactiva 1 y Reactiva 2, información del Ministerio de Economía al 11 de noviembre, perdón, 11 de noviembre de este año. Primer sector de interés, comercio, con el 47%. Segundo sector, industria manufacturera, con 9%. Tercer sector, inmobiliario, 8%. Cuarto sector, agroindustria, ganadería, caza y silvicultura, 4.3%. El cuarto sector de interés de nuestra banca ha sido atendido por Reactiva 1 y Reactiva 2. Entonces, ¿qué comentario puedo hacer? Nuestra banca es netamente cortoplacista. Nuestra banca no atiende mediano y largo plazo y menos va a atender a un cliente pequeño. Por lo tanto, banca de fomento que entienda lo que son las imperfecciones del mercado, definitivamente tienen que entrar. Lamentablemente, en nuestro país en la década de los 90 pisamos el palito de lo que se conoció con el nombre del Consenso de Washington. Y acá en el Perú se desactivó todo lo que era banca de fomento. Recuerden ustedes, banca industrial, Banco de la Vivienda, Banco Minero. Banco Minero, exactamente. El agrobanco y el agrobanco que después se creó como un concepto de banca de fomento porque nadie atendía al agro, nunca se concibió el nuevo agrobanco como un banco que efectivamente sea de fomento. Hasta las últimas administraciones, aunque parezca mentira, se tumbaron a la mayoría de los empleados vinculados a la carrera de agronomía y fueron reemplazados por funcionarios reciclados del sistema financiero peruano, que en la vida van a entender lo que es el ciclo de calce que tiene que haber entre el préstamo y el ciclo de vida del producto que se esté obviamente sembrando en el campo. Entonces, definitivamente, lo que se necesita es una banca de fomento que esté orientada puntualmente a solucionar los problemas que existen en el mercado. Obviamente, financiamiento es uno de ellos y en un sector tan clave para nuestra economía como el de la agroindustria. Gracias. Gracias, profesor. Acá hay otra pregunta. ¿Qué opciones de financiamiento tengo para un productor que quiere exportar?
esa pregunta, repito, quien quiera. Yo me atrevo a opinar al respecto, ¿no? Mario Gardela acaba de decir que LAT financia, ¿no? A tasas entre 8 y 10% anual, ¿no? En dólares, seguramente. La verdad que si es para exportar, lo digo por experiencia propia, ¿no? Si uno tiene el producto, ¿no? El financiamiento de exportación debería ser, ¿no? A tasas similares, incluso menores, ¿no? Que 8 a 10%. Yo sé que en el mundo del agro existen tasas infinitamente mayores, ¿no? Pero eso, pues, es cuestión de realmente articularse a una cadena exportadora formal, y estoy seguro que un exportador puede obtener financiamiento de exportación, ciertamente entre 8 y 10%, y yo digo menos, ¿no? Porque si ya uno tiene el producto y tiene, por ejemplo, una articulación con un exportador, digamos, calificado, es obvio que ese producto va a ser comercializado de manera segura, y la tasa debería de bajar. Pero en fin, no sé si Mario, los dos Marios, o quisiera opinar respecto, Ángel quizás. ¿Qué opciones de financiamiento tiene un agricultor exportador, por ejemplo? A ver, un financiamiento que se le podría otorgar, como les mencioné durante la presentación, LAT lo que tiene son créditos a largo plazo, son créditos a 7 años. Y podemos darle ese crédito a 7 años para comprar ya sea activos fijos, puede ser para reperfilar deudas, puede ser también para capital de trabajo. Yo te puedo dar un crédito a 7 años donde podemos programar el capital de trabajo en cuotas crecientes. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchos proyectos recién nacen y los rendimientos de las plantaciones recién se ven a partir del 4º o 5º año, donde la planta llega a su maduración. Entonces, nosotros a la hora de ver el estudio técnico, vemos cuál es la capacidad real del cliente, vemos realmente dónde están sus mayores niveles de productividad, y en esos años es donde nosotros calzamos las cuotas más altas para evitar de que el cliente vaya a entrar en un default. Es imposible que una empresa agroexportadora que está dentro de un proyecto de mango que recién tiene pues 1 año, quisiéramos nosotros poner cuotas demasiado altas en las cuales el cliente no va a poder pagar porque el flujo no le va a dar. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que decimos tailor-made, hecho a la medida. Cada crédito del ART está hecho a la medida del cliente. O sea, no es un empaquetado lo que tenemos nosotros. Lo que hacemos es evaluar al cliente y decirle, este crédito está hecho a tu medida. Es como un traje, es como un terno que te lo hemos hecho de tal manera que pueda perfectamente encajarte para que tú puedas cumplir y no tengas ningún problema. Ahora, de aquí a 7 años tampoco tenemos una bola de cristal. Puede ser, como mencionó Mario Salazar, puede ser que suceda un fenómeno del Niño. Bueno, en ese año el fenómeno del Niño no cobraremos capital, pues haremos una reprogramación y no cobramos capital. Y adicionalmente, si necesitas capital de trabajo porque se ha visto afectado el campo, nosotros te apoyamos. Ese es el compromiso que tiene LAT con la agroindustria. Sí, Mario Salazar, perdón. Sí, El problema es eso de que hayan tantos Marios, pero en fin, Mario Salazar. Sí, Fernando, solo comentar algunas experiencias cuando nosotros, en estos 6 años que llevamos en el mercado alternativo de valores, con papeles comerciales, deuda a 270 días, de corto plazo, nosotros llegamos a tasas entre 4 y 6%. Claro. Con la reputación y digamos, la calificación de crédito, llegamos a esas tasas. Claro. También hemos visto operaciones donde las empresas de factoring, ahora hay muchas empresas de factoring, ¿no? Y se comparte el interés entre el agricultor y el exportador. Entonces las tasas tienen 18, entonces cada uno lleva 9 uno, 9 el otro. Entonces, claro, digamos, en este mundo financiero, lo que se trata es de bajar la tasa porque es así, ¿no? Es como dices tú, es una empresa, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos pequeños y medianos y ver cómo hacemos el acceso al capital más barato, ¿no? Claro. Gracias. Yo quisiera, la verdad, ya la pregunta es mía, ¿no? Y es un poco para Mario Gardela, de LAT, ¿no?
¿cuál es el mínimo monto que puede financiar LAT? Porque efectivamente es materialmente imposible financiar a un parcelero de 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el monto mínimo de LAT para este tipo de financiamiento? El monto mínimo que nosotros estamos dando son $200.000. O sea, el monto mínimo son $200.000, el cual un cliente lo puede cancelar en el transcurso de los 7 años siguientes. Claro. Entonces, eso te da, mira, un fondo que tenga aproximadamente unas 25 hectáreas, 20 hectáreas con algún producto exportador, estás sobre los $200.000. Claro. Fácil. Entonces, a ese tamaño de clientes nosotros estamos llegando. Claro. Entonces, eso me lleva a proponer, ¿no? A los que nos están escuchando, ¿no? Que se junten, ¿no? El que tiene 3, 4 hectáreas, que se junte con 5, 6, ojalá 10 más, ¿no? Para formar unidades de 30, 50 hectáreas como mínimo, ¿no? ¿Han financiado así asociaciones de productores? Mira, como asociaciones no, lo que le he pedido a los clientes que se junten y formen una empresa, donde estos todos son accionistas, cada uno con la participación de acuerdo a la parte que puso proporcional. Y a través de esa empresa es donde nosotros hemos venido a financiar. Y es una empresa en la cual tiene 10 accionistas. Claro. Bueno, fantástico, fantástico. Gracias, gracias Mario Bardella. Entonces, tomemos nota, ¿no? Tomemos nota. El pequeño agricultor no está condenado, ¿no? No está condenado a perpetuidad a no tener financiamiento. Tiene que asociarse con sus vecinos, formar una empresa, ¿no? Ojalá de 30, 50 hectáreas, y va a tener acceso a financiamientos tipo los de LAT, que son realmente competitivos, ¿no? Así que ahí va una primera conclusión de este foro tan interesante. Aquí veo otra pregunta, y no sé, de repente, a Julio César, ¿no? ¿Por qué no funcionó FAE Agro? Pregunta, ¿no? En un momento que el agricultor necesita financiamiento, ¿cómo acelerar el financiamiento de crédito de Agro Perú? FAE Agro en términos reales. Obviamente hay una queja que yo la comparto de FAE Agro, así que de repente Julio César nos puede decir. A ver. Yo les acabo de dar alguna estadística de cómo ha reaccionado la banca comercial, que ha explicado el 95% del Reactiva 1 y Reactiva 2. El sector agrario es el cuarto de interés para el Reactiva 1 y Reactiva 2. ¿Por dónde se intermedia el FAE Agro? Obviamente por el sistema financiero. Si la banca comercial ha sido la principal demandante del Reactiva 1 y del Reactiva 2, creo que la respuesta cae por su propio peso. Simplemente el FAE agrario a la banca comercial no le ha interesado. Punto. Por lo tanto, este tipo de mecanismos podría funcionar, pero con otro esquema de intermediarios financieros, no la banca comercial. Me callo, Fernando. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que hemos cubierto toda la programación, ¿no? Las preguntas. Hay más preguntas, pero todas tienen que ver con preguntas ya formuladas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La agricultura pequeña para nada está condenada a sucumbir. Esa es mi convicción. En realidad, este foro de financiamiento agrario lo ha confirmado, lo ha consolidado. Yo sigo pensando que el tema del agua todo el año, ¿no? Y la tecnología de riego es fundamental, ¿no? Para potenciar la pequeña agricultura, o lo que ahora estamos denominando agricultura familiar. Para el tema de sierra y selva, el tema de carreteras, infraestructura vial, le da mucho valor a la parcela, ¿no?
y cada vez me queda más claro, ¿no? Que la pequeña agricultura no es inviable, mejor dicho, es viable. Es viable en tanto tenga la productividad que la da la tecnología de riego y de fertilización, es viable en la medida que le da la infraestructura vial, ¿no? Para una buena logística, y el financiamiento vendrá por añadidura. El financiamiento va ahí donde hay, digamos, garantía de repago, definitivamente, ¿no? El sistema bancario tiene mucha liquidez, mucha, hoy día. Es impresionante cómo quieren colocar. Entonces es cuestión de organizarse bien para tener acceso a financiamiento a tasas competitivas. Obviamente, el cabezazo es una mala cosa, ¿no? Eso que parece una viveza es una mala cosa para el resto del sector, ¿no? Cuando uno deja de pagar, mancha a todo el resto. Eso, si quieren un consejo así de viejo, lo digo con conocimiento de causa. Es muy malo no pagar un préstamo porque mancha al sector, definitivamente, ¿no? Y en el agro hay mucho vivo, mucho mañoso, mucha trampa, ¿no? Entonces, eso es muy importante corregir. Pero en fin, ha sido una súper tarde, ¿no? Financiamiento agrario es un tema, así que le dejo las palabras de clausura a Andrés Casas, ¿no? Andrés es también una persona que nos ha acompañado en las buenas y en las malas. Así que, Andrés, palabras finales para terminar este foro tan interesante. Adelante, Andrés. Ok, muy buenas tardes con todos, gracias. Definitivamente, pues, agradecer a Agraria P a través de Freddy Vargas por esta iniciativa, y como bien ya se ha visto a través de estas 2 horas, ha sido muy informativa, y definitivamente también agradecer al expositor, a Mario Salazar, a todos los panelistas, a Fernando, ¿no? Y definitivamente a todos los que se han conectado. Creo que ha sido muy claro, Fernando ha sido bien enfático. O sea, si bien es cierto, hay diferentes niveles de agricultura, si se puede decir, gran agricultura y el otro extremo, la pequeña agricultura. Desde el punto de vista de financiamiento, como ha quedado bien claro, y lo vuelvo a recalcar como dijo Fernando, hay para todos, si se puede decir así, ¿no? O sea, definitivamente y como lo veo, es una cuestión nomás a veces de conocimiento, de organización, y obviamente tener esos accesos. Está claro, pues, que las tasas tienen que ser lo más bajas posible. LAT es una solución, ya está bien claro, mientras más baja se pueda. Y también lo que se mencionó, pues, que una forma también de buscarle solución a la pequeña agricultura con estos excesos de producción es, pues, también industrializar, ver salidas de industrialización, también alternativas de cultivo, como así también se ha mencionado, el retorno del algodón, si el algodón pudiera regresar a ser rentable, competitivo, definitivamente eso ayudaría bastante, y de repente también buscando otras alternativas de otro cultivo. Entonces, gracias a todos nuevamente, y creo que ha sido muy productiva y nos ha aclarado bastante, y lo que es bien importante, ¿no? Que la pequeña agricultura sí tiene entrada a la financiación. Es nomás cuestión de organizarse, de proponer planes de negocio, y definitivamente tiene esa oportunidad. No solo la gran agricultura, también la pequeña agricultura. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Andrés. Gracias a todos. Efectivamente, hoy día los cultivos frutícolas y hortícolas de altísimo valor son una oportunidad para la pequeña agricultura. Ojalá, Dios quiera, bienvenido el resurgimiento del algodón para ocupar cientos de miles de hectáreas, para quitarle presión a la papa, al arroz y a los cultivos de pan llevar que realmente están muy deprimidos. Hay mucha producción, parece una ironía, pero la verdad que hay demasiada papa, demasiado arroz, ¿no? Demasiado hortalizas, ¿no? Y por eso los precios están muy bajos. Entonces el algodón puede aliviar, la agricultura exportadora puede aliviar, y eso me gusta como conclusión de este foro, ¿no?
Y financiamiento también hay, ¿no? Hay liquidez en el sector financiero, sin embargo tenemos que organizarnos bajo la modalidad de empresas. Entonces, asociarse, se ha dicho, ¿no? Pequeños productores no tienen futuro aislados, sí tienen futuro asociados con los vecinos para formar unidades que permitan financiamiento de mínimamente, como dijo Mario Bardella, $200.000. O sea, tienen que ser fondos, empresas que operen de 25 hectáreas para arriba, ¿no? Entonces, más claro ni el agua. Así que mil gracias, repito, agradezco mucho. Yo he aprendido bastante esta tarde y espero que todos también, ¿no? Vamos con la agricultura, que tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo del país. Me gusta también la propuesta de la industrialización de los excedentes de papa, incluso de arroz y todo lo demás, ¿no? Tenemos que quitar papa del mercado, en buena cuenta, ¿no? Así que ahí está la gran lección de esta tarde. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.